Hola estimados, el día de hoy vamos a seguir viendo contenido sobre permutaciones, combinaciones y variaciones. Hoy día vamos a enfocarnos solamente en la permutación porque vamos a observar la fórmula que utilizamos para ella. Bien, y vamos a resolver directamente ejercicios sobre permutación. Así que vamos allá. Lo primero es recordarles, y esto usted tiene que tenerlo muy claro, que independiente de que veamos o no veamos la fórmula, usted siempre se tiene que hacer la misma pregunta. En un ejercicio así, importa el orden, ¿cierto? Si importa el orden, si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es si me interesa el orden de todos los elementos o si elijo solamente algunos. Si los elijo todos, entonces estoy frente a una permutación. Pero si elijo algunos, solamente estoy frente a una variación. Bien, si mi respuesta en importa el orden es un no, entonces la respuesta simplemente es una combinación. Esto es importante porque cada vez que realicemos un ejercicio, lo primero que nos preguntaremos es si importa realmente o si no importa el orden. Y después de eso recién podemos comenzar a aplicar alguna de las fórmulas que vamos a comenzar a ver. Lo primero que vamos a recordar es lo que significa el factorial. ¿Bien? Debemos recordar qué es el factorial, y el factorial, recuerde que es un signo de exclamación hacia abajo, y esto se define como el número entero positivo resultado del producto de todos los enteros del número 1 hasta el mismo. Por ejemplo, si yo tengo 3 factorial, entonces el resultado de esto es la multiplicación de 3 por 2 por 1. Bien, 3 por 2 son 6, 6 por 1 son 6. Por lo tanto, eso sería el 3 factorial. Si tenemos, por ejemplo, 4 factorial, entonces el resultado de eso es 4 por 3 por 2 por 1. Bien, y ahí tengo que multiplicar, ¿cierto? Pero si usted se fija, aquí vamos a ver más adelante en las propiedades que el 3 por 2 por 1 ya está arriba. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver eso. Importante, usted lo puede anotar dentro de su cuaderno para que le quede como dato pasado, ¿cierto? El factorial representa el número de combinaciones del grupo de esa cantidad de elementos. Por lo tanto, si nosotros hacemos una nubecita acá, si nosotros tenemos 5 elementos dentro de una bolsita y me interesa sacarlas en orden, entonces el 5 factorial me está dando la respuesta a este problema. Vamos a verlo también un poquitito más adelante. Propiedades de un número factorial. ¿Qué podemos hacer? Supongamos, como en el ejemplo anterior, que nosotros tenemos 4 factorial. Esto es lo mismo que decir 4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? Esto nos daba 6 por 4 son 24. Supongamos también que tenemos el 5 factorial. Para el 5 factorial, esto es lo mismo que 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero si usted se fija, 4 por 3 por 2 por 1 es lo mismo que el 4 factorial. Por lo tanto, una de las propiedades que yo puedo utilizar es que el 5 factorial yo lo escribo como 5 por 4 factorial. ¿Por qué hago esto? Supongamos que tenemos dos elementos. Vamos a hacerlo en la parte de acá. Supongamos que tenemos 6 factorial dividido por 4 factorial. Nosotros no podemos llegar y simplificar por 2. Y eso es súper importante porque esta es una fracción, ¿cierto? Entonces lo que las alumnas suelen decir es, bueno, voy a dividir por 2 arriba y divido por 2 abajo. Y me va a quedar, ¿cierto? 3 factorial dividido 2 factorial. Eso está incorrecto, no podemos realizarlo, porque estamos trabajando con números que se están multiplicando hasta el 1. Por lo tanto, arriba tenemos 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y abajo tenemos 4 por 3 por 2 por 1.
Y ahora sí podemos realizar las simplificaciones, ¿cierto? Ese 4 se va con ese 4, el 3 con ese 3, el 2 con el 2 y el 1 con el 1. Por lo tanto, simplemente me queda 6 por 5 en la parte de arriba y abajo no me queda nada, por lo tanto la nada es un 1 en multiplicación. Por lo tanto, esto es 30. Pero no voy a hacer esto cada vez que tenga que realizar alguna operación de división en factoriales. Por lo tanto, ¿qué hago? Digo, bueno, el 6 factorial es lo mismo que 6 por 5 por 4 factorial. Entonces ahora, en vez de colocar 6 factorial arriba, voy a colocar 6 por 5 por 4 factorial, dividido en 4 factorial. Así que, como tengo lo mismo arriba que abajo, voy a simplificar ese 4 con ese 4 factorial. Y si se fija, me quedó 6 por 5, que es 30. Exactamente el mismo resultado que arriba. Vamos a estar repasando esto con las fórmulas no solamente hoy día, sino también más adelante. Continúo. Importante para trabajar con las fórmulas es reconocer cuándo un evento es con repetición y cuándo es sin repetición. Bien, cuando un evento es sin repetición, vamos a ver este caso primero, el verde. Cuando un evento es sin repetición, entonces estamos considerando, por ejemplo, esto que está aquí, ¿cierto? Una tómbola. Consideremos que nos estamos ganando un premio, consideremos que estamos participando en un bingo y tenemos muchas bolitas dentro de una misma tómbola, ¿cierto? Como las que están puestas aquí. Cuando yo saque una bolita, esa bolita se va a mantener afuera, ¿cierto? O sea, si yo saco la bolita verde, entonces, voy a borrar esta que hice acá. Si yo saco esta bolita verde, entonces la siguiente bolita que yo saque no va a poder ser verde, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya saqué la única pelotita verde que había. Eso es cuando no tenemos repetición, es decir, los elementos no se repiten entre medio. No tengo elementos iguales, tengo todos diferentes y además de eso, no los tengo, si yo saco uno, no lo vuelvo a meter dentro de mi tómbola. Bien, esto se condice mucho cuando estamos jugando al bingo. ¿Por qué? Porque en el bingo, por ejemplo, tengo el número 1, tengo el número 2, número 3, número 4, 5 y 6. Y cuando jugamos al bingo, supongamos que estamos jugando solamente con estos 6 números, si saco el 1, no lo vuelvo a meter dentro de la tómbola, ¿cierto? Eso no se puede. Simplemente ya salió el número 1. ¿Bien? Por lo tanto, estamos hablando de un elemento que no tiene repetición. Los elementos no se repiten. En cambio, un evento, con repetición, vamos a considerarlo este que está aquí, una baraja de naipes. Bien, dentro de la baraja de naipes consideremos que no hay comodines, ¿cierto? No hay joker. No hay joker, ¿bien? Si no consideramos los jokers, tenemos 52 cartas. Dentro de esas 52 cartas, por ejemplo, hay una cuina, pero también hay 3 cuinas más dentro de la baraja, ¿cierto? Aquí no sé dónde quedó la otra, pero por ahí debe estar. Supongamos que es esa que está ahí. Bien, dentro de la baraja tengo 4 cuinas. Ninguna de ellas es iguales, pero las 4 son cuinas. Por lo tanto, supongamos que lo estoy haciendo en un evento con repetición. Significa que si yo saco una cuina, puedo volver a sacar otra cuina. ¿Bien? O si yo saco un Kaiser, también puedo volver después a sacar otro Kaiser. También se considera evento con repetición cuando yo saqué la cuina, por ejemplo, saqué esta cuina de diamantes y después la vuelvo a meter a la baraja. Por lo tanto, ¿puedo volver a sacar la misma cuina? Sí, puedo volver a sacar la misma cuina en el siguiente movimiento.
Hoy día vamos a ver solo la fórmula para la permutación. ¿Por qué? Porque tenemos fórmulas para la permutación sin repetición, esta que está acá, y tenemos fórmulas para la permutación con repetición. Por lo tanto, la fórmula para la permutación sin repetición es la permutación de n elementos, ¿bien? Va a ser igual a la cantidad de elementos que tenemos en factorial, ¿bien? Aquí aparece de hecho donde n es el número de elementos presentes en la permutación. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esta fórmula. Importante que usted la tenga escrita desde ya dentro de su cuaderno. En cambio, la fórmula con repetición va a ser la permutación de el número de elementos que nosotros tenemos considerando los elementos repetidos. Bien, los elementos repetidos son todos los que se encuentran en la división, en la parte de abajo. Bien, entonces la permutación con elementos repetidos va a ser igual a n factorial, que es el número de elementos de la permutación en factorial, dividido por cada uno de los elementos repetidos en factorial multiplicándose. Bien, entonces A, B y C, que aparecen aquí dentro de la fórmula, representan los elementos repetidos. Bien, y la R, que es lo que representa, la R directamente representa el último de los elementos repetidos. O sea, estos elementos se repiten hasta el R factorial. Simplemente es una denominación matemática para que nosotros sepamos que todos los elementos repetidos se consideran dentro de la permutación con repetición. Por eso es que aparecen 3 puntitos entre medio de la fórmula, porque usted coloca todos los elementos repetidos hasta que ya no haya ningún elemento repetido que se representa con esa letra R factorial. Ahora vamos a ver cómo se utilizan estas dos fórmulas dentro de dos ejemplos diferentes. Lo primero, como dice nuestro título, es directamente diferenciar si estamos frente a una permutación, una variación o una combinación. Ese paso nunca se nos puede olvidar, porque claro, en esta clase estamos viendo solo las fórmulas de permutación, pero en las siguientes clases vamos a ver una fórmula para la variación y otra fórmula para la combinación. Por lo tanto, lo primero que usted se debe preguntar es esta pregunta. ¿Bien? ¿Importa el orden? Entonces, supongamos en este ejercicio nos preguntan de cuántas formas diferentes puedo ordenar estas 16 bolas de billar que se ven en la foto. Tengo 16 bolas aquí, ¿cierto? Y si usted se fija, cada una de las bolas de billar es completamente diferente a la otra. Algunas en color, ¿cierto? Y otras en el número, ¿cierto? Incluida la pelotita blanca, ¿cierto? La bola de billar blanca, que es con las que golpeo a las otras bolas de billar. Entonces me preguntan de cuántas formas diferentes puedo ordenar estas 16 bolas de billar. Pregunta, ¿importará el orden? O sea, da lo mismo si yo las ordeno así, o si coloco primero la bolita número 5, después la número 10. Importa el orden, ¿cierto? ¿Por qué importa el orden? Porque no da lo mismo que yo coloque primero la pelotita 5 a que coloque primero la pelotita número 8, ¿cierto? Todas ellas tienen un número diferente, por lo tanto, si yo coloco primero la bolita número 13, se va a anotar a que yo coloque primero la bolita número 3. Bien, entonces sí me importa el orden, por lo tanto estoy frente a una permutación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy utilizando también todos los elementos que están dentro de mi espacio. Bien, me están preguntando, me están dando 16 bolitas de billar y las 16 bolas son las que yo voy a utilizar para ordenar. Bien, si no utilizara las 16 y uso solamente 4, estaría frente a una variación, pero no es el caso. Bien, aquí estamos frente a una permutación porque me importa el orden y uso todos los elementos. Ahora,
Lo siguiente frente a una permutación, que ya sabemos que es una permutación, es saber si es con repetición o sin repetición. Si usted se fija dentro de las bolitas de billar, no tenemos, como le decía anteriormente, ninguna que sea igual a la otra. Por lo tanto, nosotros consideramos de este ejercicio que es sin repetición. Bien, porque ordenamos solamente las 16 bolas de billar que están ahí presentes y ninguna bola de billar es exactamente igual a la otra. Así que vamos a hacer la fórmula. La permutación sin repetición, nosotros tenemos la permutación de n elementos, en este caso son de 16 elementos. Y eso va a ser igual a n elementos en factorial. En este caso la n es igual a 16. Si usted quiere lo puede colocar aquí. N igual a 16 elementos. Y ahora, ¿qué vamos a realizar? Nosotros vamos a tomar nuestra calculadora porque no vamos a calcular el 16 factorial a mano. Recuerde que el factorial es lo mismo que 16 por 15 por 14 por 13 por 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Por lo tanto, nos demoraríamos mucho en realizar esa multiplicación a mano. Ahora, si nosotros utilizamos nuestra calculadora, usted tiene que revisar en qué lugar aparece el factorial. Esto lo vamos a estar trabajando en la clase virtual del día de mañana para yo mostrarle directamente a usted dónde se encuentra ese botón. Bien, pero si lo realizamos con nuestra calculadora, el número es inmensamente grande, obviamente, ¿cierto? Porque estamos multiplicando bastantes cosas. Por lo tanto, nos aparece con notación científica. Bien, el 16 factorial va a ser aproximadamente 20,9 por 10 elevado a 12. Es decir, le agregamos 12 ceros, ¿cierto?, a el número que está aquí. De todas esas formas diferentes podemos ordenar estas 16 bolitas de billar. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos algo parecido. Nos dicen de cuántas formas diferentes puedo ordenar los siguientes elementos, ¿cierto? Y tengo 4 círculos, 2 triángulos y 3 cuadrados, perdón. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar nuevamente es si es una permutación, una variación o una combinación. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿importa el orden en el que yo coloque estos elementos? Si usted se fija, importa el orden, ¿cierto? No da lo mismo que yo coloque primero el círculo, después el cuadrado y después el triángulo, a que si yo coloco 3 círculos primero y después el cuadrado. Bien, por lo tanto, en este caso también importa el orden. Importa el orden y además importa el orden de todos los elementos, porque estamos utilizando todos los elementos para poder calcular, ¿cierto?, de cuántas formas diferentes puedo ordenarlos. Así que estamos frente a una permutación. En este caso, nuevamente, frente a una permutación. Lo siguiente, como estamos frente a una permutación, es preguntarme si esta permutación es con repetición o sin repetición. Si se fija, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 elementos círculos, ¿cierto? 4 círculos amarillos. Además, tenemos 1, 2 triángulos verdes y tenemos 1, 2, 3 cuadrados azules.
Por lo tanto, tenemos elementos que son iguales, elementos que se repiten. Por lo tanto, hablamos de una permutación con repetición. Vamos a ver cómo se calcula entonces. La permutación con repetición, como ya veíamos la fórmula, es esta que se encuentra acá, ¿cierto? Por lo tanto, la permutación de n elementos, es decir, de todos los elementos que están participando, con los elementos repetidos va a ser igual a esta fórmula que está aquí. Utilicémosla. Primero veamos los elementos repetidos. Bien, vamos a ver, tenemos elementos círculos, tenemos 1, 2, 3, 4 círculos repetidos. Bien, tenemos triángulos, tenemos 2 triángulos repetidos. No le vamos a poner el factorial todavía. Tenemos 2 triángulos repetidos y finalmente los cuadrados. Tenemos 3 cuadrados que están repetidos. Ahora reemplacemos. ¿Cómo lo hacemos? La permutación de la cantidad de elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos en total, con la cantidad de elementos repetidos. Tenemos 3, 4, 5, 9 elementos repetidos. Va a ser igual a n factorial. ¿Cuánto era n? N son la cantidad de elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Por lo tanto, arriba va 9 factorial. Dividido en cada uno de los elementos en factorial multiplicándose. Por lo tanto, esto sería 4 factorial multiplicado por 2 factorial multiplicado por 3 factorial. Bien, todos los elementos que están repetidos los coloco en la parte de abajo. Pero, profe, ¿qué es esa R que está ahí? Recuerde que esa R representa el último elemento. Por lo tanto, no es necesario que usted lo coloque en la fórmula porque ya lo estamos colocando al colocar el último elemento que está ahí. Ahora calculemos. Para esto nos sirven las propiedades del factorial. El 9 factorial que está en la parte de arriba lo voy a expresar como 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 factorial. Y aquí abajo voy a dividir por 4 factorial, por 2 factorial, por 3 factorial. Ahora vamos a simplificar. Ese 4 factorial se va con el factorial que está abajo, porque están multiplicándose. Así que arriba me quedaría 9 por 8 por 7 por 6 por 5 y abajo me queda 2 factorial por 3 factorial. Abajo voy a anotar lo mismo arriba. Abajo el 2 factorial es 2, porque 2 por 1 es 2, y el 3 factorial es 3 por 2 por 1, por lo tanto eso me da 6. Vamos a simplificar ese 6 con ese que está ahí, y ese 2 lo podemos simplificar con ese 8 que está ahí, y nos queda 4. Por lo tanto, en la parte de abajo no nos quedó nada, eso es igual a un 1 en multiplicación. Y en la parte de arriba simplemente tenemos que multiplicar los números. Voy a seguir por acá. Va a ser igual entonces a 9 por 4 por 7 por 5. Y eso nosotros lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer con nuestra calculadora. Esto que está aquí nos da 1260. Por lo tanto, ¿de cuántas formas diferentes podemos ordenar esos 9 elementos que están con 3 elementos repetidos?
de 1260 formas diferentes podemos ordenarlo. Así que esa sería la clase del día de hoy. Si tiene cualquier duda o consulta, lo veremos el día de mañana dentro de nuestra clase virtual, así que traiga todas sus dudas anotadas porque continuaremos viendo esta fórmula y le sumaremos la fórmula de la variación o de la combinación, dependiendo de lo que vayamos a ver mañana.